Vamos en nuestra última entrevista del día de hoy, a conversar con Carlos Reyes, académico, guionista de una novela gráfica que se llama Los años de Allende. Estamos en ese tipo de día que se conmemora, en este caso, el golpe de Estado, digamos, y el fin de la Unión Popular. Y por lo tanto surge mucho lo que fueron los actores de la época, y particularmente la figura del expresidente Salvador Allende. Generalmente las formas clásicas son varias. Bueno, hay en estos momentos una serie de gestos y actos que se están realizando en la moneda y en torno a la moneda. Sobre esto hay toda una serie de columnas que van a salir probablemente y que son la forma tradicional de recordar y conmemorar este día. Y también hay formas no tradicionales de hacerlo. Una de las cuales encabeza Carlos Reyes, que tiene que ver con intentar colocar la historia a disposición de personas que probablemente no están acostumbradas a leer mucho, pero sí están acostumbradas a tener la posibilidad de visualizar lo que se trató desde otro formato, que en este caso es un formato gráfico, un formato casi de cómic. Así es, Fernando. Justamente una historieta cómic, o lo que la gente llama hoy día una novela gráfica, ¿no? Todo eso es lo mismo, ¿eh? No, historieta, cómic, novela gráfica es el mismo lenguaje que tiene distintos nombres, dependiendo del formato en que están. Se habla de novela gráfica generalmente cuando es un libro con lomo, con tapadura generalmente. Y cómic o historietas esas que leíamos cuando éramos pequeños con corchete o grapas, como dicen en España, ¿no? Pero el lenguaje básicamente es el mismo. Oye, el libro muy bonito, en blanco y negro. Así es. Que además eso, a mí siempre me ha gustado que los monos en blanco y negro, más que incluso los monos en color. A mí también. Porque uno no se distrae demasiado con... Exacto, yo creo que el blanco y negro además hace que el dibujo se vea más. A veces el color tapa el dibujo. Tú ves a veces originales de dibujantes en blanco y negro y son maravillosos. Ahora, ¿cuál es el sustento de contenido de esto? A ver, es una investigación que realizamos junto al dibujante Rodrigo Elgueta. Nos tomó algo así como 3 años. Leímos muchísimos libros, muchas entrevistas, documentales para construir los hechos de la Unidad Popular, ¿no? El libro del periodista francés Pierre Calfon fue fundamental porque él estuvo los 3 años en Chile, ¿no es cierto?, enviado por Francia a cubrir la Unidad Popular. Y ese es uno de los hitos del libro, ¿no? Hay un periodista norteamericano que viene a Chile, en lugar de francés, y a través de él, como vicario del lector, como vicario del público, vamos enterándonos de lo que pasa día a día en el gobierno de Salvador Allende. Ahora, estamos conversando, repito, con Carlos Reyes, académico y guionista de esta novela gráfica. Cada vez que esto de alguna manera también indirectamente es un intento de generar una suerte de huella histórica. Podrá ser distinta a los textos históricos clásicos que nosotros vemos, qué sé yo, llenos de citas, de cuestiones, etcétera. No es un texto académico. ¿Cuál es el objetivo de público aquí, por ejemplo? El objetivo de público siempre pensamos que fuera amplio. Efectivamente, cuando hemos presentado el libro en muchos lugares, en Chile, fuera de Chile, a lo largo del país, llega gente joven. Hemos tenido jóvenes de 16 años y gente de 60, de 70 años. Ese es el rango. Es un libro que puede leer cualquier persona que no sabe nada de Salvador Allende ni de la Unidad Popular, y para quienes lo sepan también. Está absolutamente documentado, ¿no? Ficción tiene poquísima ficción, que es este personaje que hemos inventado nosotros, este periodista norteamericano que llega a Chile, pero el resto es... John Nietzsche. John Nietzsche. Exactamente. Esa es la única ficción, a pesar de que yo conocí a un norteamericano que se llamaba así, que no era periodista, con el que yo trabajé largamente haciendo documentales en los años 80, pero el resto está sustentado absolutamente en historia. Lo que dicen los personajes, los textos que sacamos ahí están tomados de libros, de entrevistas, como te decía yo. Está absolutamente... tratamos de hacer un panorama exacto de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Ahora, Carlos, esto tiene punto de vista, ¿no? Por supuesto, no es por neutro, supuesto, por supuesto. ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuál es el punto de vista que tiene? El punto de vista, nosotros siempre pensamos que efectivamente hay un problema aquí en 1970 al 1973. Para mí, la premisa del libro es un hombre que está solo. Allende es un hombre solo, solitario, perdido aparentemente, atacado por la izquierda, por la derecha, por fuerzas de fuera del país, internas.
la idea que queríamos hacer nosotros aquí era descubrir quién era ese personaje. Mi pregunta, mi premisa era esa: ¿quién es Salvador Allende? ¿Es el proyecto Salvador Allende el mismo de todos los demás? ¿Es el mismo de la izquierda? ¿No? ¿De su propia izquierda? ¿Y cuál es tu respuesta para eso? Yo tengo la sensación que esa respuesta, bueno, espero que el público la pueda obtener, pero mi propia visión es que efectivamente yo siento que él era un hombre que estaba fue dejado solo. Crecientemente solo. Exacto. La figura de él en La Moneda, bombardeado con un puñado de amigos, de personas que están con él, es una metáfora evidente de eso, creo yo, ¿no? Creo que la respuesta de quién era exactamente él, qué es lo que buscaba, qué pensaba para un Chile en el futuro, es algo que yo no puedo responder tampoco, ni ninguno de nosotros, ¿no? Sería una política ficción. Hay una visión, evidentemente, ahí nosotros nos sentimos cercanos a la figura de Allende, sin duda alguna. No obstante, el libro hemos querido siempre mostrar ambos lados. Siempre que aparece un comentario de El Siglo, aparece el Mercurio inmediatamente contrarrestando aquello. O hacemos que lo digan personajes. El periodista se maneja en varios lugares, ¿no? En la embajada, con unos empresarios, va a una población. Tratamos de que él sea el que se hace las preguntas que nosotros nos podríamos hacer. Él hace preguntas incómodas también, ¿no? No se la responde. Sí. Claro, como periodista, dice: aquí hay algo que no me gusta, esto es interesante, pero acá creo que está pasando algo extraño. Por ese sentido te decía hace un rato que para mí es el vicario del lector, sobre todo un lector actual, porque cuando hicimos el libro, yo sentí que no estábamos haciendo un libro del pasado, sino que estábamos haciendo un libro de Chile ahora, el 2017, porque solo hoy, 2015 salió el libro en rigor, solo hoy un libro como este, una historieta como esta es posible. Creo que en el pasado no hubiese sido posible. El libro gráfico con contenido político, fíjate que yo tengo varios de ellos, casi todos de cultura más bien anglosajona, y más aún, hay una colección extraordinaria que sacó, no me acuerdo cuál es la editorial, ya me voy a acordar, que colocaba a cada libro, era un pensador político. Estuvo Nietzsche, estuvo Marx, estuvo Adam Smith, y reflejaba su vida, un poco, muy parecido como lo tienes tú en este libro, donde daba cuenta de cómo se constituye esta figura que después cambia una parte del mundo o el mundo en general de distinta manera, y es muy fácil de seguir en términos porque está hecho para personas que puedan entender rápidamente algunos de los conceptos sin meterse en las cosas, las partes más, si tú quieres, profundas o densas del pensamiento. Y aquí tú estableces un storyboard, una línea de tiempo, de secuencia, que parte, y eso estaba mirándolo porque yo lo acabo de ver, pero parte por el final. Parte por el final. Exacto. Eso es lo que te iba a decir, parte por el golpe. Piensa que es como una película. Yo veo la historieta, la narrativa gráfica, como una buena película, como una buena obra de teatro, como una novela. La historieta hoy en día puede contener todos los temas. Está Joe Sacco haciendo periodismo hace mucho rato. Está Francia, por ejemplo, es un país que tiene muchísima historieta sobre el golpe de Estado y la dictadura chilena. Tiene más de 10 libros publicados en varios años. Muchísimo, ¿no? Entonces la historieta siento que hace mucho rato ya dejó de ser este grupo, este lenguaje para nerds, ¿no? Y este lenguaje solo para niños. Hace muchos años, ya con Hugo Pratt, ya con Corto Maltés, demostró que esto podía ser leído por adultos, con historieta adulta, seria, con contenidos profundos y densos. Alan Moore lo hace en Inglaterra, hizo también una historieta muy buena sobre la CIA y sus incursiones en el mundo, se llama Brought to Light. Alan Moore, un gran guionista inglés, etcétera. Hay muchos ejemplos de eso que tú estás mencionando hoy en día. La historieta como vehículo, la visualidad como vehículo de conocimiento, sobre todo en una época como la de hoy, en donde la iconósfera estamos llenos de imágenes, sí. Es mucho más importante para los jóvenes de hoy. Es más accesible una historieta que una novela. ¿Cómo es? Esta es una pregunta técnica, sí. Te lo tengo que hacer como periodista, pero que me parece que debe ser muy interesante de tomar esta decisión. ¿Cómo es el trabajo de edición de aquello que tú tienes que dejar fuera y que sin embargo fue también relevante? Sí. Yo leí muchísimos libros, muchos libros, y algunos están muy bien documentados. La Unidad Popular está muy bien documentada en términos de hechos, por lo menos los hechos que todos conocieron. Llegamos con el dibujante Rodrigo Elgueta más o menos a saber cada día o cada 2 o 3 días más o menos qué pasaba en los diarios a través de la prensa. Muchísima información. Hubo que dejar mucha información fuera.
Entonces tratamos de hacer, están los hitos que todos conocemos, la huelga de los camioneros, el asesinato de militares, el asesinato de gente de izquierda, qué sé yo, las huelgas, todo eso está. Están las GAP, todo eso. Pero dejamos fuera muchas cosas, pero tratamos de dejar algunos hechos, yo traté de dejar algunos hechos que fueran reconocibles a lo largo del tiempo de manera de ver su evolución. No recuerdo ahora cuáles, pero hay varios que traté de mantener eso. Mantener con hechos históricos un cierto suspense, a pesar de que sabemos el desenlace de la historia. Mantener también la idea de que la acumulación de hechos hacia el final va aumentando, de manera de aumentarle también la atención del lector. Como si fuese una película, ¿no? Tratar de pensar esto dramáticamente también. Entonces, como tú bien sabes, el trabajo hay que leer muchísimo, hacer líneas de tiempo, borrar, sacar. Recuerdo que con el dibujante una vez nos sentamos en los que daban las últimas 40 páginas y decimos, ya, juntémonos los dos y decidamos qué vamos a poner y qué sacar. Porque eso es complicado, ¿no? La edición, por definición, exacto, más que lo que se incluye, a veces lo que más toma tiempo es qué se saca. Exacto, qué decisión tomar ahí para que el libro mantenga cierta unidad también y no nos dispersemos. Porque, por ejemplo, hablamos de Kimantú. Podría yo hacer un libro completo sobre Kimantú. No obstante, hubo que sobre la editorial, dices tú. ¿Con perdón? Sobre la editorial. Claro, editorial Kimantú. Hacemos que los personajes vayan a Kimantú y hablan, por ejemplo, con Hervey, al que yo entrevisté especialmente para este libro, sobre ese momento. Entonces, lo que dice Hervey en este libro es lo que me dijo a mí ahora, pero como si lo hubiese dicho en el pasado. Entonces, completamos ese momento de Kimantú en 2 o 3 páginas, que es un libro maravilloso completo. Hay que recordar, porque quizá mucha gente no sabe del que estamos hablando. La editorial Kimantú fue una editorial que publicó una cantidad de libros enorme. Yo no sé qué cantidad de libros publicó. Hay estudios que se están haciendo ahora recientemente, van a salir pronto a la luz con la cantidad de publicaciones que era enorme. Era salvaje y muy barato. Sí. Y muchos de ellos gratis, que se dan para sindicatos y cosas así, pero que había una cantidad de libros enorme, que fue una editorial que tenía todo tipo de temas, no eran solamente temas políticos. Exacto, yo recuerdo a Kafka, lo leí en minilibros en libros que mantuvo. En los minilibros estaba Sherlock Holmes, Conan Doyle, fue la primera lectura que yo tuve de niño. O sea, me impactó profundamente el desarrollo de esa editorial y hay muchos más. Que en un mundo donde después del golpe entronizó la competitividad comercial, o sea, una editorial como esta no tenía nada que hacer. No, y en los estudios... Claro. Borraron de un plumazo. Una de las primeras cosas que hubo rápida fue claro. Kimantú. Pero fue una luz fugaz, pero potente la que tuvo Kimantú, ¿no? Las historietas de Kimantú, se habla de 20.000 ejemplares o más quincenales, de 15 o 20 revistas solo de historietas. Piensa en eso, no solo de historietas, no hablamos de las revistas de juveniles, ni las revistas adultas, ni las de información, ni las novelas. Solo de historietas había muchísimas. Sí, yo estoy tratando de acordarme de alguna de las cosas que salieron en esa época. Había una revista que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Onda. Onda, exactamente. ¿Es verdad? Exacto. Sí, la revista juvenil Onda. No, oye, que ya me voy a aplaudir porque la memoria cuando tenía esta edad ya empieza a fallar. Sí, por supuesto. Había una que se llamaba Onda que tenía esta cuestión gráfica. Claro, juvenil, había cosas muy gráficas. Una cosa muy gráfica, muy tributaria de las películas Yellow Submarine de los Beatles, que cala hondo acá. Y que se transunta un poco, que se mezcla un poco con la cosa muralista y logramos tener un muralismo muy chileno, muy propio, que no se da en otros lugares, mezclado con esta cosa hippie, con esta cosa, ¿no es cierto?, de izquierda, y nace todo un imaginario. Sí, tú dices ahí una cosa que es totalmente cierta. Yo con 2 amigos míos fui a ver en el cine arte, no era el cine arte en esa época, era el cine Marconi. Claro. La película Yellow Submarine de los Beatles. Exacto. Que efectivamente fue un bombazo. Impactó profundamente en la gráfica chilena y mundial. Bombazo, y entre otras cosas porque reconstituía un poco lo que había venido desde el año 69 a través de Woodstock, que el festival en Estados Unidos. Pero la película Yellow Submarine es muy, muy... En toda la iconografía, ¿te acuerdas que en el disco, sí, además del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aparecen estos dibujos de los Beatles como dibujos animados, como cómic,
que se viralizaron. Sí, por supuesto, una película delirante que da cuenta de su época y que nosotros integramos culturalmente de una manera muy sincrética a través de este muralismo que recibe una influencia de eso, de alguna manera, ¿no? Bueno, y todo eso no están los Beatles ahí, pero aparece la música chilena, aparece el cine chileno. Hay un capítulo, una paginita en que el personaje va al cine y comenta una película de Elvio Soto, creo que es, y hace un comentario, ¿no? Etcétera. Entonces, retratamos también mucho el día 11 de septiembre, que es el día que conmemoramos hoy día, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la última foto en que aparece Víctor Jara, como tú ves. Sí, ¿no? Ahí. Le debemos mucho a la gráfica de esa época, a los diseñadores, sí, a los fotógrafos. Estoy viendo que las fotos son... Hay muchas fotos, pero también nosotros dimos visualidad a momentos que no vimos nunca, que nunca estuvimos ahí. Allende dentro de la moneda, hablando por teléfono, comunicándose con la gente. Y paradojalmente el libro salió justo el mes en que apareció la película esta de Salvador Allende de Litín. ¿Cuál película de él? La última de él. La que acaba de ser ahora. No, la que salió el 2015, que es Allende, el último día de Allende en la moneda. Sí. Y ahí me di cuenta paradojalmente que Allende pocas veces había sido personaje de ficción en Chile. Que yo recuerde, la primera novela en que aparece como personaje de ficción es 5 de Jorge Baradit, si mal no recuerdo. Puede que haya aparecido en otros tangencialmente, pero ahí es primera vez, empieza a aparecer Allende en la ficción chilena recién, después de más de 40 años. Bueno, de hecho me asombra eso a mí. En el cine han habido muy pocas personas que han impersonado a Allende. Hay más personas que han impersonado a Pinochet, por ejemplo. O que se habla de la Unidad Popular, pero sin que se vea un actor encarnando a Salvador Allende. Sí. Entonces a mí me llama la atención que recién Chile hoy, por eso digo yo que un libro así no era posible. Primero porque la gente hace 15 años, la historieta era una cosa... ¿Qué es esta cosa, no? Sí. Ahora está como de moda, estamos de moda. Y por otro lado, Chile está tratando de entender qué somos. Ahora, Carlos, hay una cosa que inevitablemente uno hace cuando congela episodios en una... Yo estoy viendo aquí a Carlos Altamirano, estoy viendo a Víctor Jara, estoy viendo al cardenal Raúl Silva Enrique, estoy viendo un montón de personas que dicen cosas y esas personas quedan, entre comillas, prisioneras de ese momento que tú retratas. Por ejemplo, para que tú puedas sustentar esta idea de la soledad de Allende en sus últimos momentos, su soledad, tiene que mostrarse de alguna manera el retroceso de su grupo histórico, digamos. Y por eso es que tú, me imagino, debes tener acá episodios donde hay ciertas personas que aparecen públicamente y que, no digo que abandonan a Allende, pero por lo menos se colocan en una posición distinta. Y no les debe gustar a nadie que queden reflejados en un cómic masivo o popular esa posición. ¿Cuál es la reacción que tienen las personas que tú representas en esto? ¿Has tenido algún tipo de feedback de eso? Sí, hemos tenido feedback en las ferias en donde hemos ido a firmar, pero generalmente creo que recuerdo 2 momentos de 2 personajes anónimos que hemos tenido alguna discusión, pero el resto no, ¿sabes qué no? Recuerdo una anécdota muy especial. Una vez estábamos en una feria del libro y se acerca un señor y mira el libro y lo cierra y dice, no, yo no puedo leer esto. Y dije, ya vamos a tener una discusión acá. Y no, el señor me dice, no puedo leer esto porque si lo hago, ya lo vi, me voy a poner a llorar. Entonces fue impactante para nosotros. Pero en realidad, como te digo, hemos tenido solo 2 comentarios o 2 conversaciones con gente en que le ha parecido que no el libro, pero los que están retratados nunca hemos sabido si les parece o no. No hemos tenido comentarios de ellos, de los que están vivos. Esa es una de las cosas que por lo menos nos reclamaban muchísimo. Y me acuerdo en la revista Análisis había reclamo, porque tú ponías un chiste o hacías una tira cómica. En un momento dado hicimos una tira cómica o teníamos unas columnas que eran medias satíricas y tú colocabas a un personaje ahí de alguna manera en una situación que no le gustaba y la persona no se veía a sí mismo ahí al tiro, se veía a sí mismo 5 o 10 años después, cuando alguien investigaba la época y pensaba, me van a encontrar haciendo esta cosa que dicen, y venían los alegatos. ¿Cachai? Es que sabes que yo creo que los personajes públicos, y especialmente los políticos, se toman muy en serio el humor. Más que una historieta seria como esta, de alguna manera. Pero sabes que es interesante que lo dices, porque todos aquellos momentos en que un personaje dice algo en el libro, es exactamente lo que dijo. Yo no alteré ni una coma. Incluso hay algún par de personajes que dicen frases raras, como yo digo, pero yo podría alterar esto para que les entienda mejor. Y la dejé tal cual era.
Los textos que yo manejo, que son los cartuchos de texto, que son estos rectángulos que aparecen, que a veces son mi voz, o sea, la voz del escritor en rigor, o la del personaje nuestro, son ficticias, pero el resto, todo lo que dicen los demás, es exactamente lo que ese otro personaje o esos otros personajes dijeron en su momento, con fechas a veces. ¿Ah? Sí, es bien interesante porque tiene esta figura que me parece de gráfica moderna, donde tú tienes pequeñas viñetitas chicas junto a páginas completas de una sola ilustración. Exacto. Esas se hacen para llamar la atención sobre algo. Por ejemplo, si tú ves al principio del libro, aparece una gran página del bombardeo de la moneda, que es donde empieza, ¿no? Es un ejemplar dedicado. Por eso hay una página ahí dibujada al principio que está viendo ahora. Ah, mira qué bonito. Ya, al principio del libro aparece, en la cuarta o quinta página, aparece un gran splash page, dicen los gringos, pero nosotros decimos una macro viñeta, en que se ve el momento en que la moneda es bombardeada. Que es probablemente en cualquier historia que quiera ilustrar el periodo de la Unidad Popular y sobre todo el golpe de Estado, creo que dificultaría encontrar una escena que sintetizara más brutalmente o más explícitamente ese momento de ruptura democrática que el bombardeo de la moneda. Y es una imagen icónica a nivel mundial. Sí, ¿no? Total. A nivel mundial. Sí, la versión italiana del libro, porque está editado en Italia, es justamente un dibujo, otra portada diferente a la chilena, en que se ve el bombardeo de la moneda, que era algo que pensamos que era mejor para el público italiano, para llamar su atención rápidamente, ¿no? En Chile era como innecesario, creemos, pero en Italia sí era importante. Y claro, ahí hay viñetas de una sola página. Hay otra que es también esta que viste tú de Patria y Libertad contra el MIR en la calle, claro, enfrente de la Universidad de Chile. Esa famosa foto donde aparece, esa es la que aparece el gallo. Esa también, la del Mercurio golpeando, sí, esa al carabinero está al final del libro. Tipo con el palo pegándole al carabinero, esa es una foto icónica, totalmente icónica, famosa. Muy famosa, y por lo tanto está también ilustrada. ¿Hay algo aquí que no se conozca, que tú hayas descubierto en términos históricos y que lo hayas puesto aquí? No, porque el libro está contado desde esa época. No tiene toda la información que tenemos hoy, ¿no? Porque si no era un libro enorme. Era un libro, una crónica de alguien que estuvo ahí en ese momento. De pronto sabemos un poco del track 1 y track 2 a través de un espía que aparece, ¿no? Y ese texto del espía yo lo tomé prestado y lo convié un poco de un espía alemán que estuvo en Chile en ese momento, y que narra un poco lo que vive. Y a través de eso yo puedo hacer que el personaje esté ahí. Por ejemplo, mira, ahí va una población y toma una foto al Guatón Romo, creo que es ese. Sí, pero se fija, pero el Guatón Romo visto desde ese momento, no desde el hoy. Cuando está en la dormida. Exacto. Y le toman fotos, él como periodista, y comentan, no sé si ahí dice un tipo tipos como esto es posible, dice. Claro, porque está visto el Guatón Romo desde el momento en que estamos viviendo, no desde hoy como lo que sabemos que fue después. Entonces el choque para el lector de hoy es más fuerte. Claro, cuando el Osvaldo Romo, que fue una persona que posteriormente se convirtió probablemente en una de las personas más brutales en materia de tortura y delator, y entregó a direcciones completas de sus ex compañeros de labores en el MIR, mientras él fue dirigente poblacional. Aquí hay una imagen bien interesante, porque efectivamente él recibe a Salvador Allende en su población y lo pasea y lo vitorea y lo qué sé yo, pero lo ensalza de una manera increíble para después transformarse en probablemente una de las personas más, yo te diría, sanguinarias de todas las que hubo. Así es. El libro tiene esas cosas, ¿no? El libro tiene esas cosas que quien lo conoce la historia puede ir comprendiéndola, y el que no va entendiendo algunos de los fenómenos, ¿no? Oye, muy interesante, Carlos. Me encuentro precioso el libro, además. Sí, editado por Weathers. Hay que agradecer a Weathers esta edición. Yo no conocía a Weathers. ¿Quién es? Weathers es una editorial que tiene una producción muy interesante, ¿no? Weathers sacó también un libro de Mónica González, de su periodo en los años
80, 90 escribiendo como periodista. Weathers tiene una línea gráfica de investigación y también de novelas, muy, muy, muy importante. Carlos Reyes, académico, guionista de la novela gráfica Los años de Allende, de Weathers. Ya está esto en librerías. Hace mucho rato que está en librerías, búsquenla ahí. ¿No? Tenemos un Facebook que se llama Los Años de Allende también, ahí pueden escribirnos si quieren comprar un libro. Nosotros les damos las direcciones donde está y qué sé yo. Muchas gracias, Carlos, por haber estado. A ti muchas gracias por invitarme. Nos vamos. Tengan ustedes muy buen día. Chao. El secreto del éxito es vivir.